Los invito en esta noche para que vayamos al libro de Segunda de Crónicas 7, 14, 15. Y dice así la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bueno, hermanos, en esta noche quiero destacar a través de esta enseñanza el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel en su momento y que ahora está dirigido es a nosotros, a la iglesia cristiana, la cual ha venido cayendo en total irreverencia y descuido absoluto en cuanto a su parte espiritual. Y más aún, o más evidente, es el incumplimiento a sus preceptos, a sus leyes y a sus mandatos. Anteriormente, y durante el reinado de Salomón, el pueblo de Israel tenía que desplazarse al templo que Salomón construyó para el Señor, precisamente como sitio de oración. Y Dios le prometió escuchar las oraciones de su pueblo siempre y cuando viniesen a hacerlas en ese lugar. Pero con la llegada de Cristo, todo ha cambiado. Ya no tenemos que estar en medio de tantas condiciones, porque Él es ese enlace, Él es ese puente, y podemos buscarlo en nuestra habitación secreta, en nuestra recámara, en nuestro altar, en nuestra intimidad. Dios espera y exige arrepentimiento de su pueblo, y bajo esa condición también nos promete misericordia para todos. Dice que perdonará el pecado que atrajo la calamidad a todos nosotros y sanará la tierra que ha sido devastada. El Señor nos está diciendo que nos humillemos delante de Él. Y Él nos dice, si mi pueblo se humillare, o sea, arrepintiéndonos de lo que hemos hecho. Y a veces pienso que el Señor lo dice con mucha tristeza, a causa precisamente de la necedad del hombre, y más triste aún que nos tenga que recordar quiénes somos, de dónde venimos y dónde nos rescató y lo que ha hecho Él por nosotros. Pero ahora meditemos, por ejemplo, que el Señor nos dice sí, y esa sílaba sí, ¿qué significa? Al buscar el significado de esta sílaba, encontré que denota condición o suposición en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros. Por ejemplo, Dios nos promete algo, pero también nos exige demandas. Dios nos da promesas, pero también nos exige otras cosas. Y parafraseando el versículo, lo que nos quiere decir es, si queremos disfrutar de sus condiciones, también debemos cumplir con algunas condiciones que Él nos exige. Entre ellas, si nos humillamos, si oramos, si le buscamos, si nos apartamos de los malos caminos. Y desafortunadamente, hermanos, siempre estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga en todas las situaciones, sean malas o sean buenas, pero tristemente no estamos dispuestos a ser humildes y a humillarnos delante de Él. Y muchas veces nosotros demostramos nuestro orgullo y nuestra soberbia para con Él cuando Él nos demanda
obediencia, pero nosotros nos resistimos y hacemos lo que queremos. Y hay ejemplos claros. Muchas veces nos llaman a un servicio por medio de algún hermano o líder de la iglesia y no mostramos el más mínimo gesto de humildad. No estamos dispuestos a obedecer o a sacrificarnos por los demás. No nos gustan de verdad que nos ordenen para que hagamos algo. O sea que esto demuestra que hay demasiada soberbia en nosotros, pero aún así siempre estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga en todas las situaciones. Por eso hoy vamos a ver entonces 3 puntos importantes. El primero es requisitos para el arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra humillarse? Viene del hebreo, se pronuncia caná. Su raíz primaria es humillar, desterrar, abatir, derribar, quebrantar, someter, subyugar. Significa doblar rodillas, postrarse, bajar, inclinar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, en señal de sumisión o respeto. Hermano, la humillación tiene que ver con el reconocimiento de que Dios es soberano, que estamos haciendo las cosas, que no las estamos viendo, no las estamos haciendo bien y que nosotros debemos cambiar, que no podemos continuar como vamos, que necesitamos doblegar nuestro corazón y dejar que sea Dios el que obre en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha convocado y nos ha dicho, entra en mi recámara, en mi secreto, busca mi presencia? Pero estamos tan ocupados y tan absortos en tantas cosas por nuestros propios deseos que tenemos de verdad a Dios como si fuera un amuleto. Y hoy tristemente lo que menos hace el cristiano es humillarse. Se nos olvida que somos siervos de Dios y lo que queremos es mandarlo a Él. Señor, dame tal cosa, hoy necesito esto otro. Señor, por favor, mañana tengo algo urgente, ¿qué vas a hacer conmigo? No me dejes solo o sola, ayúdame. Pero resulta que nunca le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Muéstrame dónde estoy fallando. Señor, háblame. Y tenemos, digamos que un ejemplo muy claro en Getsemaní, cuando el Señor, ya acercándose a ese último momento tan duro para él, que era el de la crucifixión, él le oraba a su Padre y le decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, miremos de dónde parte el orgullo de nosotros, porque somos demasiado soberbios. Nosotros somos orgullosos, soberbios, prepotentes, no solamente con nuestros padres, sino también con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en la oficina, con los compañeros que tenemos a nuestro alrededor. Y eso no puede ser así, hermanos. No podemos seguir sacando la altivez a relucir. Por eso el Señor nos manda siempre a humillarnos. Y tenemos un ejemplo muy claro y es el de Faraón. Este hombre tenía un corazón demasiado duro y él no veía sino por sí mismo. No le interesaba dejar salir al pueblo de Israel de allá de Egipto. Y dice muy claro en Éxodo 10:3, cuando el Señor le dice a Faraón a través de Moisés, le dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y yo pregunto, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros también en nuestra terquedad y orgullo delante de Dios? ¿Cuándo nos vamos a humillar realmente delante de Él? ¿Cuándo nos vamos a dejar moldear? Hermanos, y muchas veces podemos estar pasando por circunstancias difíciles
pero muy difíciles, en la que Él mismo nos quiere mostrar algo importante, en la que Él quiere decirnos, haz esto, pero nosotros seguimos ranchados a no obedecer, a hacer las cosas a nuestro acomodo. Y otras veces, por nuestro pecado y por la falta de humillación, Él quiere tratar entonces con la parte económica de cada uno de nosotros. Es muy difícil cuando nos tocan esa parte. Y puede suceder que nos encontremos en una situación apremiante donde traería como consecuencia el que tuviésemos que bajar, digamos, de estrato social. ¿A quién le va a gustar bajar de estrato social? Pero nosotros vivimos más por el que dirán y empezamos a cometer errores constantemente, como no tener formas de sustentar económicamente ciertos gustos que muchos quieren darse, como el tener un vehículo último modelo. ¿De dónde lo vamos a sacar? Pero seguimos insistiendo. O pagar un arrendamiento el cual no podemos cumplir, y prestamos plata sin tener de dónde pagar, solamente por no vivir en un estrato menos. Y estas son acciones, hermanos, que nos llevan a que se cierren puertas. De ahí la importancia de nuestra obediencia para que Dios nos dé la solución a todos aquellos problemas que nos agobian. Él quiere que su pueblo esté dispuesto a humillarse, que lo haga voluntariamente, y cuando permitimos eso, entonces estamos sujetando nuestra vida al señorío de Cristo. Y hay un ejemplo muy claro que Él nos ha dejado y nos dice en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Humillémonos pues para que Él pueda enaltecernos. Tratemos con nuestro orgullo, porque nosotros sin Él definitivamente no valemos nada. Es que el valor nuestro nos lo da Él, pero somos realmente tan altivos que creemos que todo lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y viene una segunda condición que el Señor nos pone, y es orar. En el hebreo, orar se pronuncia palal, y quiere decir orar, interceder, mediar. Significa intercesión, súplica y ruego, adorar, hacer oración y pedir. Después de humillar nuestro corazón, nuestra vida de oración empieza entonces a activarse. Por eso el Señor dice que cuando uno vive una vida de quebranto y humillación delante de Él, la herramienta de la oración se convierte en algo útil. Y es por medio de ella, de la oración, que nosotros como cristianos podemos mantener ese vínculo espiritual y podemos obtener muchas cosas. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos diariamente a Él para orarle? ¿Será que nosotros sí lo hacemos con gozo, con alegría, o solamente lo hacemos de una manera religiosa? Estamos teniendo una buena comunicación con nuestro Padre Celestial, porque debemos entender que la oración implica comunión. La comunión me lleva a tener una amistad con Él y una relación, y la relación me lleva a tener intimidad con Él. Y a veces, hermanos, oramos por costumbre, por religiosidad, y entonces nuestro corazón no está alineado con el Espíritu Santo. Y es por eso que en la mayoría de las veces esa oración se convierte como en una carga, que ya hay pereza. ¿Será que la hago? ¿Será que no la hago? Pero ¿por qué sucede eso? Porque
nosotros debemos es orar, lo debemos hacer en el Espíritu, que consiste en esa capacidad de conectarme con Él. Que mi oración se convierta como en ese puente que me permita llegar a su corazón y que pueda impactarlo de tal manera que empiece a gestarse y a crecer en mi relación con Él. No perdamos el tiempo, hermanos. Ganémosle la batalla al enemigo, que el Señor ha levantado un lugar en el cual quiere responder a su pueblo, a sus peticiones. Como dice Él en su palabra, si oraren y buscaren mi rostro, ¿dónde? Pues hermanos, desde esta casa. Este no es cualquier lugar, este es un sitio consagrado para que de verdad el pueblo de Dios venga e invoque el nombre del Señor y podamos recibir respuestas. Y uno de los motivos por el cual debemos orar es no permitir que la debilidad nos haga caer, ni que nos robe tampoco el tiempo de oración. No nos dejemos tampoco desanimar. Busquemos todos los días al Señor para que nos fortalezcamos. Y como dice la palabra, velen y oren para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que eso quiere decir que nosotros caemos precisamente por la falta de oración. Ahora viene una tercera condición: buscar el rostro de Jehová. En el hebreo, buscar se pronuncia bakash. Su raíz primaria es buscar por cualquier método, especialmente en alabanza y adoración, esforzarse, afanarse, buscar, cobrar, consultar, cuenta, demandar, desear, hallar, inquirir, etc. Hay muchos significados. Buscar su rostro significa que debemos buscarlo de corazón, humillándonos y sometiéndonos a Él, reconociendo su grandeza y su poder, y así entender mi miserable condición en la que estoy. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Y de qué manera lo debo buscar para hallar de su presencia? Y cuando nosotros lo buscamos, entonces entramos en un nivel sobrenatural, donde yo comprendo que debo estar dispuesto a que Él me confronte con el pecado y así yo poder cambiar de actitud. Recordemos, hermanos, que cuando estamos agobiados, la presencia de Dios es la que nos da las fuerzas, es la que nos reconforta, la que nos ayuda. Pero si yo me descuido en esa búsqueda, me desestabilizo, me lleno de temores, de angustias, de miedos. Mis malos deseos empiezan a aflorar, mi carne empieza a controlarme, porque estoy descuidando una responsabilidad que tengo, y es la de estarlo buscando continuamente. Porque su palabra nos invita, nos dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Y eso quiere decir que el tiempo de salvación de Dios es limitado y que llegará el momento en que Él se negará a ser hallado. Él está buscando un pueblo que busque su rostro, que entienda que depende de Él y que es necesario buscarlo en la intimidad para que tome buenas decisiones. Tenemos una cuarta condición, y es convertirse de los malos caminos. Convertirse, en el hebreo, derek, camino. Significa camino, curso de la vida o modo de acción. Asunto, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre, encrucijada, jornada, marchar, misión, rastro, rumbo, bueno, y muchísimas más.
O sea, ya llevamos 3 pasos y es humillarnos, la primera, la segunda es orar, la tercera es buscar su rostro y ahora es convertirse de los malos caminos. El pueblo de Dios debe arrepentirse genuinamente al apartarse de sus pecados, de toda idolatría, renunciando al mundo y a sus deseos, acercándose a Dios para buscar misericordia y perdón. Y tenemos que cambiar nuestra vida, hermanos. ¿Y cómo? Reconociendo que tengo que apartarme del pecado, porque para Dios el pecado, Él aborrece el pecado, y porque me aparta y me aleja de Dios, como dice en Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, la presencia de Dios es vital en nuestra vida para sabernos conducir, para tomar decisiones acertadas y hacer la voluntad de Él. Y si queremos buscarlo para poderlo encontrar, yo debo volverme de mis malos caminos, reconocer mi pecado y no habituarme a vivir con ellos, porque nos hemos acostumbrado tanto a vivir en medio del pecado que ya ni nos damos cuenta, eso ya es costumbre entre nosotros. Y es por eso que necesitamos hacer un alto en nuestro camino y dar un giro para poder cambiar de dirección. Y entonces, después de estas 4 condiciones que nos coloca el Señor, Él nos hace hoy una hermosa promesa y nos dice que si cumplimos estas 4 condiciones que Él nos ha dado, entonces Él cambiará de actitud hacia nosotros, escuchará nuestro clamor y estará atento a nuestra oración. Por eso vamos entonces al segundo punto. Y uno de los beneficios del arrepentimiento es que Dios escucha la oración. Él nos promete que escuchará todas nuestras peticiones si abandonamos nuestra mala conducta, viniendo a Él pues con una actitud de reverencia, de respeto, anhelándolo con todo nuestro corazón, buscándolo continuamente, porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia. Y cuando le obedecemos, entonces sus oídos estarán abiertos y atentos a nuestras necesidades y a nuestras aflicciones, porque estamos demostrando entonces dependencia y humildad, reconociendo que Él es el único que puede hacerlo todo. Otro de sus beneficios es Dios perdona nuestros pecados. Y Él lo hace solícito, como lo dice en Joel 2, porque somos sus hijos, porque Él murió y dio su vida por nosotros. Y cuando Él nos encontró y nos salvó, entonces es cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón para que Él pueda entrar en nuestra vida y pueda obrar en todo lo que nosotros vayamos a hacer, siempre y cuando sea pues la voluntad de Él. Él olvida nuestros pecados y siempre los tira al fondo de la mar. Y si marchamos en obediencia hacia Él, teniéndole en primer lugar, leyendo su palabra, escudriñándola, estudiándola, pues entonces Él va a ser mejor con nosotros y voy a ver entonces lo imposible. Porque para nosotros muchas cosas que son imposibles, para Dios son posibles gracias a esa presencia de Él en nosotros. Otro de los beneficios del arrepentimiento es que Dios sana la tierra. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldita por causa de ellos. Y eso quiere decir que Él restaurará la tierra, que la sanará, porque como dice la palabra, la tierra gime por causa del pecado. Entonces tenemos que bendecirla, tenemos que bendecirla para que su fruto también sea bendecido.
tenemos que buscar la provisión y Él nos la dará precisamente a través de la tierra. Hermanos, Dios es un gran restaurador y hará de nuestra vida algo diferente, porque si estamos enfermos, Él nos sanará. Si estamos decaídos, Él nos levantará. Él hará de nosotros algo que no somos. Nos llevará a una dimensión diferente y hará milagros sorprendentes, porque como les decía ahora, para nosotros esas cosas imposibles, para Él todas son posibles. Seremos inclusive testigos de la restauración de nuestros hogares, de la conversión de nuestros hijos, porque ellos se volverán a Cristo. Sentiremos paz y disfrutaremos de una lluvia de bendiciones. Hermanos, si estamos, no sé, dormidos, nos hemos olvidado de que Cristo viene pronto, que estamos a las puertas del arrebatamiento, que las señales del fin del mundo ya se han dado, casi que todas, la mayoría se han cumplido. Y vemos, por ejemplo, los ríos que se están secando, como también vemos otros que se están desbordando, están acabando con las cosechas, están acabando aún con las personas, con sus casas. Entonces, miren la cantidad de enfermedades que han venido apareciendo, y si no nos concientizamos de que Dios está por venir, entonces somos nosotros los que nos vamos a quedar, porque dice en Mateo 20, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué qué estamos haciendo nosotros o la iglesia de Cristo? Estamos buscando primero las añadiduras y después venimos a buscar la presencia de Dios, y ese no es el principio que Él nos dio. ¿O será que la iglesia está como las 5 vírgenes que se quedaron porque no estaban preparadas? Y viene un último punto, el tercero, que son los resultados del arrepentimiento, y es la constante presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, nos vemos diferentes, porque nuestro pensar, nuestro actuar y nuestro hablar también son diferentes. Digamos que, ¿quién es un cristiano que vive en la presencia de Dios en todo momento? Pues un cristiano que vive en la presencia de Dios en todo momento es aquel que marca la diferencia, que vive en Cristo, porque es un cristiano que bendice, que no hace las cosas malas, ni perjudica a los demás, no los destruye con sus comentarios, no es envidioso, siempre busca las cosas espirituales, le gusta orar, le gusta ayunar, le gusta reunirse con sus demás hermanos, le gusta estudiar la palabra, escudriñarla, aprenderla, vivirla, que es lo más importante, y eso hace que sea diferente a los demás, que ya no tenga que abrir la boca, porque pues esa diferencia la coloca es el Espíritu Santo y uno lo ve a la legua. Y vamos entonces a las aplicaciones para nuestra vida. Necesitamos cada día retroalimentar nuestra comunión con Dios y enamorarnos de Él. Debemos alimentarnos de su palabra. Recordemos que Él nos dice que su palabra sea dulce como la miel en nuestra boca, que la anhelemos, que la deseemos, que la vivamos y que ella pase a ser parte de nuestra vida. Ahora, cuando busco el rostro de Dios, se renueva como ese pacto hacia Él, vivifica mi espíritu, y es cuando comienzo a sentir cosas que antes no sentía, y por eso llego muchas veces a niveles sobrenaturales. O sea, cuando yo estoy arriba, en su presencia, ¿qué pasa? Los problemas no me afectan, por grandes que sean, los vemos desde un ángulo muy diferente.
y de todas maneras ya no va a haber ni siquiera temores, porque Él nos hace libres de toda esclavitud. Él lo dice claramente en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, hoy es un día de salvación, porque muchos amanecieron y entre ellos estamos todos nosotros, otros no amanecieron. De verdad que no tenemos nada seguro. Hoy estamos acá, mañana no sabemos dónde podemos estar. Lo único seguro es la muerte. Y recordemos que el Señor nos está dando hoy una nueva oportunidad. Hoy estamos acá y Él nos está diciendo que vengamos a Él. Todos los que están cansados, vengamos a Él y lo busquemos de verdad, porque Él nunca nos va a despreciar.